Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo. Cerca de él había 3 rebaños de ovejas, porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas. Después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo. Jacob les dijo: «Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes?». Y ellos respondieron: «Somos de Harán». Les dijo entonces: «¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor?». Y ellos respondieron: «Sí, lo conocemos». Jacob les dijo: «¿Se encuentra bien?». Y ellos contestaron: «Él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Entonces él dijo: «Como pueden ver, aún es muy de día. Todavía no es tiempo de recoger el ganado. Denles agua a las ovejas y llévenla a los pastos». Pero ellos le respondieron: «No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños. Entonces se quitará la piedra de la boca del pozo y les daremos agua a las ovejas». Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esta noticia a su padre. Al oír Labán estas noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: «Ciertamente tú eres de mi propia sangre». Y Jacob se quedó con él todo un mes. Génesis 29, 1 al 14. Tal como lo había prometido, el Señor bendijo a Jacob y así él logró llegar sano y salvo a la tierra de su madre, la cual también era la tierra de su abuelo Abraham. El primer lugar al que Jacob llegó fue un pozo que era usado para dar agua a las ovejas. Este pozo estaba cubierto y protegido por una piedra grande y pesada. En la antigüedad, el agua era un recurso escaso e importante, y por ello los pastores la economizaban y la protegían. En este caso, los hombres del lugar solo removían la piedra en el momento de dar de beber a las ovejas y luego volvían a cubrir la boca del pozo. En aquellos tiempos, los caminos no estaban claramente marcados ni había carteles de señalización, por lo que Jacob no supo a dónde había llegado hasta que preguntó a algunos de los lugareños que se hallaban junto al pozo. De ese modo, descubrió que había llegado a su destino, al lugar donde vivía su tío Labán junto con su familia. En aquel pozo Jacob se encontró con Raquel, la hija de Labán. Ella era la que estaba al cuidado del rebaño de su padre. En la antigüedad, esta tarea formaba parte de las ocupaciones de las mujeres o de los hijos menores, es decir, los miembros menos importantes de la familia. Apenas tuvo oportunidad, Jacob comenzó a mostrar su carácter. En primer lugar, Jacob mostró su astucia. Una vez que vio a Raquel, hizo todo lo posible para que los pastores con los que había entablado conversación se fueran de allí y así poder quedarse a solas con ella. Jacob sabía que había venido a casarse con una de las hijas de Labán y por ello estaba más que dispuesto a mostrar su amabilidad y tal vez también su fuerza a su prima Raquel. En segundo lugar, Jacob mostró su autosuficiencia. Él era el extranjero allí. Sin embargo, se atrevió a dar a aquellos hombres experimentados indicaciones sobre lo que les convenía hacer. Sin dudas, Jacob era un joven muy presuntuoso. Y en tercer lugar, Jacob mostró su independencia y rebeldía. Cuando Raquel se acercó al pozo y sin que nadie le dijese nada, Jacob quitó la piedra y comenzó a dar de beber a las ovejas. Evidentemente, Jacob no seguía indicaciones de nadie. Él mismo era quien decidía el curso de sus acciones y establecía las reglas del juego. La secuencia de eventos que ocurrieron cuando Raquel llegó al pozo fue la inversa a la que normalmente podríamos esperar: presentarse primero, saludarla después y finalmente ayudarla con las ovejas. En contra de eso, Jacob hizo todo al revés. Obviamente, este joven quería impresionar a su bella prima. Luego de dar de beber a las ovejas, Jacob besó a Raquel. Y entonces sus sentimientos se desbordaron. La conflictiva relación con su hermano,
haber tenido que alejarse de la mirada sobreprotectora de su madre, su huida forzada, el solitario y peligroso viaje por el desierto hasta la casa de su tío y el inesperado encuentro con Dios eran experiencias demasiado intensas y movilizadoras como para poder reprimir sus emociones durante mucho más tiempo. Por ello, al ver a aquella mujer que pertenecía a la familia de su madre, no pudo evitar echarse a llorar. Obviamente, Raquel debe haber estado muy sorprendida al ver a un hombre al que nunca había visto antes aparecer saludándola con un beso, y luego llorar. Seguramente ella había oído la historia de su tía Rebeca, quien se había casado con un pariente rico y lejano de la familia. Ahora, Raquel estaba enfrente del hijo de su tía, y por ello corrió y se lo hizo saber a su padre. Al llegar a la casa de Labán, Jacob tenía mucho para contar. Por su parte, Labán mostró gran hospitalidad y recibió con mucha calidez a su sobrino. Sin embargo, este hombre no mostró esa amabilidad a Jacob solo porque esa fuese la costumbre de la época o porque se tratase de un pariente muy cercano, sino también porque sabía que Jacob heredaría una significativa fortuna de su padre Isaac. Por fin, Jacob había llegado al lugar que sería su hogar durante muchos años, un lugar que Dios usaría poderosamente para moldear su carácter. Jacob era un joven astuto, autosuficiente, independiente y rebelde. No obstante, pronto aprendería algunas importantes lecciones. En realidad, su aprendizaje estaba a punto de comenzar.